tema que es de mucha importancia para que ustedes conozcan y ejerzan posteriormente la profesión. Sí, entonces, primeramente vamos a hablar de el aparato motor de la articulación temporomandibular. Y el aparato motor de la articulación temporomandibular, por favor, el aparato motor de la articulación temporomandibular van a ser los músculos masticadores. Y dentro de este acápite vamos a introducir más, no solamente a los músculos elevadores, también a los músculos depresores, que son también considerados como músculos masticadores. Entonces, primeramente vamos a ver a los músculos elevadores. Son aquellos que supuestamente van a actuar elevando a la mandíbula en el movimiento de la masticación y teniendo mucha importancia con la articulación temporomandibular. Entre los músculos masticadores vamos a encontrar a músculos que están en el cráneo, ¿sí?, en la cabeza, y que se van a insertar directamente ya en la rama ascendente del maxilar inferior. Sí, esa va a ser su característica en la rama ascendente. Por Dios. Bueno, voy a intentar permitir que esas personas más entren ya. 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 La característica entonces va a ser que los músculos elevadores se van a insertar en la rama ascendente del maxilar superior, ¿sí? Mientras que los músculos depresores van a estar en el cuerpo, y los que van a bajar a la mandíbula. Entonces, dentro de los elevadores vamos a tener el músculo temporal, los músculos pterigoideos, ¿sí?, el pterigoideo externo, el pterigoideo interno y otro músculo bien poderoso que es el músculo masséter. O sea, vamos a tener 4 músculos a cada lado. Nuevamente repito, su característica es de que sus inserciones están en relación con la rama ascendente. El músculo temporal es un músculo plano, ¿sí?, irradiado, que va a ocupar casi toda la fosa temporal, ¿sí?, excepto en la parte anterior, ¿sí?, donde va a estar separado por un tejido adiposo, que va a ser que va a tener la función de una bolsa serosa. Luego el músculo tiene sus fibras que van a ir a terminar en la aposcoronoides. Van a tener, las fibras van a ser en anteriores, medias y posteriores. Cada manojo de fibras va a tener supuestamente relativamente función especial. Entonces, este músculo se va a insertar en la línea curva temporal superior y la línea curva temporal inferior. Aquí su inserción no está bien determinado, ¿sí? Entonces, tendríamos que aquí tendríamos la curva temporal superior, ¿verdad? Y entonces las inserciones en el músculo temporal tendrían que ser en la línea curva temporal inferior, aquí. Sí, y luego se va a insertar por arriba en la aponeurosis temporal. El músculo temporal va a estar cubierto por una aponeurosis muy gruesa. Entonces, ¿qué es la aponeurosis temporal? Entonces, las fibras se van a insertar en la cara profunda del tercio superior, ¿sí? Luego se va a insertar por abajo, aquí, en una cresta esfenotemporal, aquí, que va a haber en los huesos esfenoides, el esfenoides y el temporal. Las crestas, por eso, esfenotemporal. Y las fibras se van a dirigir luego hacia abajo, hacia la postcoronoides. En la postcoronoides
las fibras se van a insertar, primeramente se van a formar un tendón grueso, amarillento, ¿sí? Nacarado. Y sus fibras van a ir a terminar en el vértice de la postcoronoides, en el borde posterior de la postcoronoides, en el borde anterior de la postcoronoides, en los dos, bajando hasta los dos labios de la rama ascendente, ¿sí? En la cara interna de la postcoronoides en toda su extensión casi. Pero en la cara externa solamente se va a insertar, ojo con eso, en el tercio superior, aquí, la postcoronoides, ¿sí? Esto vamos a dividir, ustedes más o menos ya entienden, cuando hablamos de tercios, ¿sí? Hablamos de un entero que está dividido en 3 partes. Y decimos aquí el tercio superior, los tercios inferiores. Entonces, el músculo temporal se va a insertar en el tercio superior, ¿sí? Luego este músculo va a estar cubierto, como les indicaba, va a estar cubierto por una aponerosis, que la aponerosis temporal superior la aponerosis temporal se va a insertar en la línea curva temporal superior. Sí, aquí ya se va a insertar esa membrana, ¿sí? Se va a insertar aquí en la línea, se va a insertar en la apoxigomática, en la parte posterior superior, el borde posterior superior del malar, en la cresta lateral de frontal, ¿sí? Es una membrana sumamente gruesa. Y en el tercio inferior, aquí, en el tercio inferior, esta membrana se va a dividir en 2 hojas. Llegando así, se va a dividir en 2 hojas. Una superficial y la otra profunda, que se van a insertar en la apoxigomática, en el borde superior de la apoxigomática. En el intervalo, en el espacio que está comprendido entre las 2 hojas, aquí se va a encontrar tejido adiposo. Y la característica es de que aquí va a atravesar, va a atravesar aquí la arteria temporal profunda, la arteria temporal profunda media, que no es rama, la arteria temporal profunda media, que no es rama de la maxilar interna, no es rama, no, es rama de la arteria, es una colateral de la arteria temporal superficial. Bueno, las características de este músculo entonces es que va a ser un potente elevador, porque por las inserciones que tienen en él, en la postcoronoides. Luego vamos a tener a otro músculo, que este es el músculo temporal, ¿sí? Aquí tienen su aponeurosis, fíjense, la aponeurosis, ¿sí? Aponeurosis temporal. Aquí tiene la aponeurosis temporal, donde está dividiéndose en su tercio, aquí en su tercio inferior. En el tercio inferior se va a dividir en una hoja superficial y una hoja profunda, conteniendo el tejido adiposo. Luego vamos a tener a un músculo también sumamente poderoso, un elevador de los que este elevador es el que da fuerza a la mandíbula, ¿sí? Es el músculo massetero. El músculo massetero va a tener
tres tipos. Va a ser un músculo cuadrangular, alargado, ¿sí? Que va a venir desde la apoxigomática al borde inferior de la mandíbula. Y va a estar formado por tres tipos de fibras. Estas, las superficiales, estas las medias, ya, que se van a distinguir por el trayecto de sus fibras. Estas son oblicuas y estas son paralelas, ¿sí? Y el tercer grupo de este manojo, de este músculo de fibras, va a estar desde la apoxigomática, la apoxigomática, ¿sí? La cara profunda de la apoxigomática, sus fibras van a ir en sentido horizontal, ¿sí? Hasta, ahora sí, encontramos ya los 2/3 inferiores de la apófisis coronoides, ¿sí? Y esto pertenece al músculo temporal. Entonces, las fibras profundas del músculo massetero van desde la apoxigomática, de aquí, de la cara profunda, ya a los 2/3 de la apoxicoronoides. Ahora, las fibras superficiales, estas se van a insertar aquí vamos a hacer que esta apoxigomática se divida en tercios, ¿sí? Y vamos a decir que las fibras superficiales se van a insertar en los 2/3 anteriores de la apoxigomática, ¿sí? Aquí, cerca a la tuberosidad del maxilar superior. Las fibras medias se van a insertar en casi casi todo el borde inferior de la apoxigomática, ¿sí? Ahora, las superficiales van a insertar aquí en las crestas musculares de la rama ascendente, mientras que las medias se van a insertar por encima de esas crestas. Entonces, este músculo va a ser un músculo que va a participar en la articulación temporomandibular, ¿sí? Haciendo que esta mandíbula ejerza fuerza, ¿ya? En cambio, este músculo de aquí, el temporal, es la rapidez, o sea, la elevación rápida de la mandíbula. En cambio, esta es la elevación fuerte de la mandíbula, o sea, potente de la mandíbula, la característica de este músculo. Ahora, este músculo va a estar cubierto, ¿sí?, por una aponerosis que se va a llamar también la aponerosis massetérica, ¿sí? La aponerosis massetérica. Ya. Aquí vamos a ver entonces, fíjese, el músculo massetero, su corte, inserciones, todo eso, lo que habíamos indicado. Ahí ustedes lo tienen, las fibras del músculo massetero. Aquí tiene el músculo massetero, esta es la parte media. Luego vamos a tener a otros dos músculos que también participan en la articulación temporomandibular, y este músculo, el pterigoideo externo, es el que participa casi en forma más directa, porque una de sus inserciones va a estar en
cóndilo, en el menisco del cóndilo, en el menisco de la articulación temporomandibular. Va a tener dos tipos de fibras. Estas, que va a ser el cuerpo esfenoidal, y esto el cuerpo pterigoideo. La parte esfenoidal se va a insertar en la porción horizontal del esfenoides, aquí, y en el tercio aquí, en el tercio superior de la cara externa del ala externa de la pterigoides, ¿sí? O sea, se va a insertar en la parte esfenoidal y en el tercio superior. De ahí sus fibras se van a dirigir hacia afuera y hacia atrás para irse a insertar las inferiores en una fosita que está en el cuello del cóndilo, que se llama la fosita pterigoidea, y las más superiores se van a insertar en el borde anterior del menisco, ¿sí? En el borde anterior del menisco. Estas es las fibras esfenoidales. La porción pterigoidea va a estar en los 2 tercios inferiores de la cara externa del ala externa de la pterigoides, en la tuberosidad, en la cara externa de la postpiramidal y en la tuberosidad del maxilar superior, ¿sí? Ambos van a estar divididos por una capa celulosa. Y este músculo va a estar en relación directa con la arteria maxilar interna. Entonces, este es el músculo pterigoideo externo, ¿sí? Y aquí tienen al pterigoideo externo con sus 2 haces. Y aquí tienen, miren, la diferencia del haz esfenoidal y el haz pterigoideo. El músculo pterigoideo interno. El músculo pterigoideo interno, también algunos lo llaman massetero interno, ¿sí? Va a ocupar la fosa pterigoidea, o sea, entre las alas de la pterigoides, en la cara posterior de las alas pterigoideas, ¿sí? En esta parte, el músculo se va a insertar. Aquí tenemos las alas pterigoideas, ¿sí? Se va a insertar en casi toda la fosa pterigoidea, ¿sí? Excepto aquí hay una fosita que se va a llamar la fosita escafoidea, que parece a un barquito, ¿sí? A un botecito, ¿sí? Por eso se llama fosita escafoidea. Y en la parte posterior, ¿sí?, del ala, en la parte posterior de la cara interna del ala interna de la pterigoides. Esto va a corresponder a las inserciones del perisafilino externo. Entonces, el pterigoideo interno se va a insertar en casi toda la fosa pterigoidea, en la parte posterior de la postpiramidal, ¿sí? Y sus fibras se van a dirigir hacia abajo, ¿sí? Y se van a insertar en unas crestas que se encuentran en la cara interna de la rama ascendente, ¿sí? Por debajo del agujero
dentario inferior. Entonces, este músculo también es un músculo que tiene las mismas funciones del masseter, o sea, actúa un músculo elevando con fuerza la mandíbula. Ahora, estos músculos, los dos pterigoideos, van a estar separados los pterigoideos, ya, ahí tiene, van a estar separados por una aponerosis que se va a llamar la aponerosis interpterigoidea. La aponerosis interpterigoidea va a ser una membrana fibrocelulosa que va a separar a los músculos pterigoideos. Esta membrana se va a insertar por arriba en la fisura de Glaser, en la espina del esfenoides y en el borde interno del agujero oval. Y se va a dirigir hacia abajo. ¿Dónde se va a insertar? En la espina de Spick, o sea, en la espina que se encuentra cubriendo el orificio del agujero dentario inferior. Ahora, esta membrana no tiene la misma consistencia, o sea, y el mismo espesor. Y mediante eso se va a dividir en dos partes. Una parte posterior, que les voy a pintar de este color. Una parte posterior. ¿Sí? Una parte posterior. Y una parte anterior. La parte posterior va a estar formada por este ligamento que se va a llamar esfenomandibular. ¿Sí? Y otro ligamento que también se va a presentar, que se va a llamar el tímpano mandibular o tímpano maxilar. Estos dos van a formar esta parte posterior. ¿Sí? El ligamento esfenomandibular va a estar en relación con el cuello del cóndilo aquí para formar el ojarreto condyle. Mientras que la porción anterior va a estar también dividida por otro ligamento en dos partes, que se va a llamar este ligamento interespinoso, ¿sí? Que viene de la espina de Sibinini a la espina de la posterigoides. En una parte superior donde va a existir una zona cribosa, o sea, con orificios así. Esta zona cribosa va a estar atravesado por nervios y por arterias, el peristafilino externo, el músculo del martillo, ¿sí? Y la zona de abajo va a ser celulosa. Ahora, esta aponeurosis, la interpterigoidea, ya va a separar al músculo pterigoideo interno del pterigoideo externo. Va a presentar en la porción superior otro tipo de aponeurosis que está formado por la aponeurosis pterigo tímpano maxilar. Esta aponeurosis que va a estar por fuera de esta cortina. ¿Qué es esto?
que es esta porción. ¿Sí? Es esto. Y el engrosamiento del borde superior, este engrosamiento, se va a llamar ligamento innominado de Hill. ¿Sí? Y todo este espacio se va a llamar poros cotrafíticos, buchinador. ¿Sí? O sea, todo este espacio. ¿Sí? Todo esto. Pero en este espacio lo que va a suceder es de que va a dar paso a nervios. Por aquí van a salir nervios. Y los nervios que van a salir son los temporales, los nervios temporales. El temporal profundo anterior, el temporal profundo medio y el temporal profundo posterior. ¿Sí? Por este espacio que se llama el porus cotrafítico buchinador. Entonces, esta es la ponerosis que va a separar a los músculos pterigoideos. ¿Sí? Aquí tienen ya cómo está esto, cómo está dividido aquí. Fíjense, aquí están los temporales, está por este espacio. ¿Sí? Entonces, el ojal cotrafítico buchinador de Hill. ¿Sí? Entonces, ese es la ponerosis interptericoidea. Aquí tiene, fíjense los estos. ¿Sí? Aquí tiene. Por último, vamos a hablar de que en la actualidad han encontrado otro masticador, que es el esfenomandibular. Un quinto masticador que se va a insertar en el esfenoides, en la parte externa del esfenoides, en la ala externa, en la cara externa de la ala externa del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y aquí en la parte interna, en la cresta interna del borde anterior, ¿sí? En el labio interno. Este músculo también tiene la misma función, es elevador. ¿Sí? Entonces, nosotros ya conocemos que aparte de los 4 músculos, existe un quinto masticador que es el esfenomandibular. Ahora, entre los músculos depresores, o sea, los que abaten a la mandíbula, vamos a encontrar el miloioideo, este músculo, que algunos autores este músculo lo han llamado la hamaca de la lengua, porque va a insertarse en la cara interna del cuerpo del maxilar inferior. ¿Sí? Y va a ir al hueso ioides. Por eso se llama miloioideo. ¿Sí? Se inserta en la línea oblicua interna de la mandíbula y en el hueso ioides. Es depresor de la mandíbula. Tienen depresor de la mandíbula. Sí,
Luego vamos a tener el otro músculo, que es el genioideo. El genioideo, ¿sí? Que es también un depresor de la mandíbula. Entonces, dentro de los músculos masticadores vamos a encontrar los elevadores y los depresores. Ahora vamos a hablar de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular. Esta articulación tiene características muy especiales que difieren de las otras articulaciones. Vamos a decir que esta articulación temporomandibular es fibrocartilaginosa. O sea, no se olviden de eso, por favor. Fibrocartilaginosa. Tiene tejido fibroso y tejido cartilaginoso. Casi es la única articulación que existe de este tipo de variedad, porque las articulaciones en su mayoría son cartilaginosas o fibrosas, ¿sí? Pero tiene los dos tipos de tejidos fibrocartilaginosos, una de sus características. Otra de sus características es de que en este tipo de articulación hay un hueso, que es el único hueso que se puede mover en el cráneo, ¿sí? Movible, que está articulado con la base del cráneo, ¿sí? Con la base del cráneo. Entonces, dentro de sus características, vamos a tener que esta articulación tiene doble articulación, ¿sí? Lo que no existe en ninguna parte del cuerpo. Al moverse se mueven sinérgicamente, o sea, se mueven ambas articulaciones y simultáneamente. No es como la articulación de la rodilla ni del codo. Entonces, esta es otra de sus características, que tiene su movilidad, que es simultáneo y sinérgicamente, ¿sí? Y que son dos articulaciones que se mueven al unísono, ¿sí? No se mueve la articulación de la derecha y la articulación de la izquierda está inmóvil, ¿no? Se mueven sinérgicamente. Y que están adaptados por un fibrocartílago, ¿sí? Por un fibrocartílago. Entonces, es una articulación fibrocartilaginosa, ¿sí? Ahora, esta articulación en base al menisco, aquí tenemos el menisco, ¿sí? Va a formar dos tipos de articulación. Una, la inframeniscal, pintaremos de otro color. Ya, verde. La inframeniscal, que va a ser esta, y la suprameniscal. O sea, en la articulación temporomandibular, en una de las articulaciones temporomandibulares va a haber dos subarticulaciones, la inframeniscal y la suprameniscal. Por eso es una articulación única, se podría decir esto.
¿sí? Porque en la articulación inframeniscal se va a producir un movimiento y en la articulación suprameniscal se va a producir otro movimiento. Entonces, esas son sus características generales de la articulación temporomandibular. Ahora, esta articulación temporomandibular va a estar en relación con esta articulación, que es la articulación dentaria, ¿sí? Y va a tener con esta articulación, interdependencia. O sea, esta articulación, para que sea una articulación que no tenga alteraciones, va a depender de esta articulación. Y por eso que algunos autores han puesto el nombre de articulación temporomandibular dentaria. Porque uno depende del otro. Si aquí ya les indicaba, si aquí hay alguna alteración por la falta de una pieza dentaria, esta articulación se modifica. Y si hay alguna alteración a este nivel, esta articulación se modifica. Por eso es la interdependencia, para que sea una articulación sana. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en las clínicas es que esta articulación no va a tener las características de una articulación normal, ¿sí? Porque siempre va a haber una pieza que falte aquí, ¿sí? Entonces, fíjense cuáles son las características de la articulación temporomandibular como características, que es fibrocartilaginosa, que tiene dos tipos de articulaciones, que funcionan sinérgicamente al unísono, simultáneamente, y que cada articulación, tanto de la derecha como de la izquierda, está dividido por un fibrocartílago en dos porciones, una suprameniscal y la otra inframeniscal, que en cada uno de estos se va a presentar diferentes movimientos, no es uno solo. Esas son las características generales de la articulación temporomandibular. Ahora, aparte de eso, ya, esta articulación temporomandibular también, como tiene sus características, es considerado como un encaje recíproco. Encaje recíproco cuando está una articulación de encaje recíproco, cuando no está en movimiento. O sea, la articulación no es solamente bicondilia, como se puede conocer. Es también una articulación de encaje recíproco, de la forma de encaje recíproco, cuando está en reposo. O una articulación de enartrosis, de tipo de enartrosis. Gracias al menisco, gracias a esto. Un tipo de enartrosis que tiene movimientos limitados, con movimientos limitados, gracias a la presencia de este menisco. O sea, si tiene movimientos limitados, por eso vamos a ver que la articulación temporomandibular tiene un sinnúmero de movimientos, pero son movimientos limitados por ciertas estructuras, ¿sí? No es solamente la apertura y el cierre, sino hay movimientos laterales, ya hay movimientos
de adelantamiento, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a tener que aprender en el tema que nos está, digamos, estamos aprendiendo. Ahora, esta articulación, como es interdependiente con ya va a estar también regido por el tipo de alimentación, ¿sí? Y por eso vamos a ver ya en los temas que siguen, vamos a ver ya que esa interdependencia está también de acuerdo al tipo de alimentación que tenemos, ¿sí? Y para que lo podamos entender, vamos a hablar ya que la articulación dentaria como dependencia de la articulación temporomandibular también varía de acuerdo al tipo de alimentación, ¿sí? Aquí tenemos todas las características de la articulación temporomandibular, ¿sí? Las generalidades ya les he explicado, ya, la estructura del ATM y el régimen alimenticio. El régimen alimenticio también toma parte la articulación temporomandibular. Así, en los carnívoros, las piezas dentarias, las que están más desarrolladas son los caninos. Sí, las piezas dentarias son los caninos. Entonces, esta articulación va a ser del tipo trocoide, ¿sí? Del tipo trocoide. ¿Sí? Donde el tipo trocoide es donde un segmento, un segmento convexo con un segmento cóncavo, ¿sí? Y el movimiento va a ser solamente de apertura y cierre, ¿sí? Porque estos caninos van a estar sumamente desarrollados y no van a tener la oportunidad de dar movimientos laterales. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo tiene que ser la articulación temporomandibular. En los carnívoros, híjole. Estos son los carnívoros. Luego vamos a tener, aquí están los carnívoros, ¿sí? El ejemplo que estoy poniendo. Los carnívoros. Los caninos están, los incisivos están muy... En los roedores, los dientes anteriores van a tener ya una importancia mucho más que los posteriores, ¿sí? Y el movimiento va a ser, como decimos, de roer, o sea, anteroposteriores, ¿sí? Y también su articulación va a ser trocoide, pero en sentido vertical, ¿sí? Entonces, en los roedores, los incisivos van a hacer que estos funcionen y para esto, pues, adelantando y retrasando, roendo
alimento. Ahí tenemos en los roedores. En los herbívoros, los que van a estar bien desarrollados van a ser los molares. Y los movimientos van a ser de lateralidad. ¿Sí? Por eso decimos, están masticando, ¿sí?, la hierba, ¿sí?, porque se alimentan de hierba. Entonces los movimientos van a ser de lateralidad. Ahí tenemos ya que la articulación en esto ya va a tener también un tipo de articulación que va a ser casi plana. Ahí tenemos los roedores, los herbívoros, En cambio, una articulación temporomandibular que tiene la interdependencia de los dientes no van a sobresalir ninguno de los dientes del hombre. Los incisivos, los caninos, los premolares, los morales no van a ser, digamos, mayor desarrollados, van a tener todos una misma altura, casi diríamos, ¿sí?, una misma función, ¿sí?, pero va a cumplir la función de la alimentación de los animales que hemos visto, de los carnívoros, de los herbívoros, ¿sí?, de los roedores. Entonces, esta articulación va a seguir siendo dependiente de la articulación temporomandibular, mejor dicho, la articulación dental. Es por eso que debería llamarse articulación temporomandibular dentaria. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las características anatómicas de la articulación temporomandibular. Va a presentar esta articulación superficies articulares. Primeramente vamos a encontrar los cóndilos. Entre los cóndilos, el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal, ¿sí?, o raíz transverso. Y en la parte superior vamos a encontrar también la cavidad glenoidea como superficie articular. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar el cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea. En la parte inferior vamos a encontrar el cóndilo de la mandíbula. Ahora, en la parte inferior el cóndilo de la mandíbula va a tener la forma de un techo de dos aguas. ¿Sí? Así. Un techo de dos aguas. ¿Sí? O sea, esto, ¿sí?, con otro color. Un techo de dos aguas. ¿Sí? Separados por una cresta. Tiene la forma oblongada, ovoidea, ¿sí? La vertiente anterior va a ser convexa. La vertiente posterior va a ser en su parte superior convexa y después plana. ¿Sí? Van a estar separados por una cresta, esta, que si les pintan se llama cresta articular. Ahora, las superficies articulares de este cóndilo, o sea, las que participan en la articulación temporomandibular, va a ser la vertiente anterior, o sea, esta, la cresta y la parte superior de la vertiente posterior. ¿Sí? Esas van a ser las superficies articulares. Y en la parte superior
en el cóndilo del temporal, las superficies articulares va a ser la vertiente posterior. La vertiente posterior y la parte anterior de la clavidad glenoidea. ¿Sí? Estas van a ser las superficies articulares para que este cóndilo se mueva. ¿Sí? En el movimiento de la apertura, su límite va a ser hasta aquí. Y en el movimiento del cierre va a ser, ya en el de cierre va a ser hasta esta parte. O sea, a la parte posterior de la cavidad glenoidea, donde va a encajar y va a estar el cóndilo en reposo. Ahora, estas dos porciones que son, esta es convexa, esta es cóncava, va a tener que tener un adaptador. Y ese adaptador va a ser este menisco. El menisco va a tener la forma de una S itálica, así. ¿Sí? Para la parte inferior, para el cóndilo, va a presentar una parte cóncava. ¿Sí? Para la parte superior también tiene que ser cóncava. Y para la parte posterior convexa. Para la parte inferior cóncava en toda la superficie. Entonces va a tener la forma, ya decimos, de una S itálica. ¿Sí? Bueno, entonces ese va a ser, ¿y qué características va a tener? Híjole, ¿dónde estoy? Ya, este menisco va a ser fibrocartilaginoso. La cavidad glenoidea, aquí en la parte profunda, va a tener tejido fibroso. Aquí también va a existir tejido fibroso. ¿Sí? Tejido fibroso. Pero su característica no tiene vasos ni nervios. O sea, esta articulación no va a tener ni vasos ni nervios. Va a tener tejido fibroso, les he dicho. ¿Sí? Entonces, si no tiene irrigación y no tiene nervios, uno por una parte
nunca va a doler la articulación. Si no tiene vasos, no va a existir lo que se conoce con el nombre de artritis, porque esto significa inflamación, ¿verdad? Entonces, si no hay vasos, no hay artritis. Lo que duele son sus accesorios de la articulación. Entre sus accesorios vamos a tener la cápsula. La cápsula que es un manguito fibroso, laxo. Un manguito fibroso, laxo, ya. Que va a cubrir a toda la articulación, ¿sí? Su característica, ojo con eso, es la cápsula es laxa. ¿Qué quiere decir laxa? Que permite muchos movimientos, ¿sí? Que permite muchos movimientos. Cuando la cápsula es laxa, existe ya en una articulación, la cápsula es laxa, es para muchos movimientos. Cuando es fibrosa, es para pocos movimientos, cuando es dura. Entonces, es un manguito fibroso de la variedad laxa, ¿sí? Que va a tener inserciones superiores, ¿sí? Y va a tener sus inserciones inferiores. Luego vamos a encontrar protección a esta cápsula. Y la protección a esta cápsula sí, la protección de esta cápsula van a ser las superficies articulares, lo que les había indicado, las superficies articulares, el cóndilo de la mandíbula, lo que les he indicado, ¿sí? Las superficies articulares, la cavidad glenoidea, ¿sí? La cavidad glenoidea, la articulación temporomandibular, eso ya les he explicado. Ya en la cavidad glenoidea, la parte anterior es la articular, la posterior cuando esté en reposo, el disco, ya el disco, el menisco, ¿sí? El menisco, la cápsula articular, ya les estoy diciendo, ahí está, la que rodea, ya está en el borde anterior de la raíz transversa, ¿sí? El tubérculo cigomático, en la base de la espina de los senoides por dentro, ¿sí? Entonces, ahí tienen la cápsula, ¿sí? Donde está insertado la cápsula articular. La cápsula, ahora vamos a ver sus refuerzos. Sus refuerzos va a ser el ligamento lateral externo. Este ligamento lateral externo va a reforzar por la parte externa a la cápsula. Va a ser un ligamento sumamente grueso. Va a tener dos porciones.
Una que va a ser esta, que va a representar la cuerda zigomatomaxilar. Y esta otra que va a representar la bandeleta. La bandeleta zigomatomaxilar. Va a ser refuerzo de la cápsula. ¿Dónde estoy? Refuerzo de la cápsula. ¿Sí? El ligamento lateral externo. ¿Dónde se va a insertar? En el borde de la zigomática, ¿sí? Y en la cara externa de la rama casi ascendente. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el ligamento lateral externo, que va a presentar dos porciones. Una es la cuerda y la otra es la bandeleta. Son el ligamento de refuerzo. El ligamento de refuerzo. ¿Sí? Esto conecta con... Ahora, en esta cápsula, en la cápsula, vamos a encontrar las bandeletas. ¿Sí? Esta es la cuerda. Aquí tenemos la cuerda. Y aquí vamos a tener la bandeleta. Ahora, en la misma cápsula, aquí en la cápsula, vamos a tener fibras largas y fibras cortas. Entre las fibras cortas va a haber una que va a terminar en la cisura de Glaser al borde posterior del menisco. ¿Sí? Aquí, al borde posterior del menisco. Y este se va a conocer con el nombre de ligamento freno meniscal posterior. Y este ligamento sí va a cumplir función, el freno meniscal posterior, cuando hay el movimiento de la apertura, para permitir que la articulación no sobrepase el cóndilo del temporal. Luego en la parte anterior, aquí del menisco, vamos a encontrar también algunas fibras que se van a llamar el ligamento de Petrequín. Sí, esos son fibras cortas de la cápsula. Entonces, esa cápsula va a estar reforzada por el ligamento lateral externo. ¿Sí? El ligamento lateral externo. Aquí está, por eso es la cápsula articular y el ligamento lateral externo. El ligamento lateral interno, mejor dicho, el ligamento interno de la articulación. El otro es el lateral. Este es lateral externo, ya, y este es el ligamento interno, este. Es la cápsula articular, ¿sí? Y el ligamento, pero que no tiene mucha repercusión. ¿Sí? No tiene mucha repercusión. Pero va a reforzar ya a la parte interna de la cápsula. Sí, aquí está el ligamento. Ahora, va a haber ligamentos accesorios, o sea, los que no van a tener mucha repercusión en la articulación temporomandibular. Y dentro de estos ligamentos vamos a tener el ligamento esfenomandibular, que va de la espina del esfenoides a la espina de Spiegel, he dicho.
¿sí? Va a cubrir el orificio del agujero dental inferior. Sería su función. Luego vamos a tener el ligamento pterigomandibular. Este ligamento pterigomandibular sí nos va a servir para hacer las anestesias. Sí, porque con este y con el labio externo de la rama ascendente va a formar un triángulo. Y por último vamos a tener un ligamento que es el ligamento estilomandibular, que viene de la apófisis estiloides al borde posterior de la rama ascendente. Esos son los ligamentos accesorios. Ahí tenemos el esfenomandibular, estilomaxilar y el ligamento pterigomaxilar o buccinatofaringeo. ¿Sí? Ahí tienen también sus inserciones. Ligamento esfenomandibular, ahí tienen. ¿Sí? El ligamento pterigoespinoso, pterigomandibular y el estilomaxilar. El ligamento estilomaxilar, ¿sí? De la apófisis estiloides al borde posterior de la rama ascendente. El esfenomandibular, el estilo. ¿Sí? El esfenomandibular, el pterigomandibular, el pterigomaxilar o mandibular o buccinatofaringeo. Este que va a ser el que va a formar este triángulo que se va a llamar triángulo retromolar. Y en este triángulo es donde se va a incidir la aguja para la anestesia, siguiendo el último molar. Colocando el dedo encima del último molar, se toca esta rama, este labio, y se imagina el ligamento pterigomandibular. Y en la parte media se incide la aguja para las anestesias. ¿Sí? Esos son los ligamentos accesorios. Ahí tiene el ligamento, fíjense el ligamento. Este es el ligamento. Se llama buccinatofaringeo porque da inserción al músculo buccinador y al constrictor superior. Las sinoviales. Las membranas sinoviales de la articulación va a ser una suprameniscal y la otra inframeniscal. ¿Sí? Membranas son las membranas las que cubren a la articulación. Y estas membranas son las que van a producir ya el líquido que se conoce con el nombre de sinovia. ¿Sí? Y van a presentar dos, una suprameniscal y una inframeniscal. Y están las membranas. El disco articular, ya les he dicho, es un disco. Ahora, las relaciones, la articulación va a tener una relación con la cara externa. La cara externa de la articulación temporomandibular va a estar relacionada con la piel, el tejido celular, la arteria transversa de la cara, ¿sí? Los nervios faciales, quizás esta parte de la parótida. Esas son sus relaciones de la cara externa. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Es cuando supuestamente duele. ¿Pero qué duele?
duele ya los accesorios, no la articulación. Ahora, movimientos de la ATM. La articulación temporomandibular va a producir muchos movimientos complejos, ¿sí? Dentro de estos, fíjense, vamos a tener 5 movimientos pares y 1 impar. Y para entender lo de la articulación temporomandibular, tenemos que guiarnos cuando ustedes trabajen en clínicas, ya tienen que saber qué es la guía condilia. La guía condilia está determinado por el traslado. La traslación del cóndilo de la mandíbula con relación a la vertiente posterior del cóndilo temporal. O sea, el trayecto que sigue el cóndilo de la mandíbula por la vertiente posterior se denomina guía condilia. ¿Sí? Y esta guía condilia no tiene que sobrepasar, pues, esta, la parte más sobresaliente. Y esto está regido por este menisco. Ya aquí tenemos el menisco. Ya el menisco. Y aquí vamos a tener esto, que se llama el ligamento del freno meniscal posterior. Esto evita que este cóndilo, o mejor dicho, que el viaje del cóndilo de la mandíbula con el menisco es al unísono, o sea, como si estuviese viajando, como si estuviese manejando un casco con la cabeza, o sea, los mismos movimientos, ¿sí? Y es regulado por este accesorio que es el ligamento freno meniscal posterior, que no permite que sobrepase esto. Pero cuando hay dislocación, esto se puede pasar aquí. Y tienen que tratar de que este cóndilo vuelva a su lugar. Ya el cóndilo aquí es cuando hay luxación o subluxación. Sobrepasa esto. Y este freno meniscal está elongado, o sea, es fibras elásticas. Y cuando está elongado, ¿sí? O sea, está estirado, ya es que se produce dolor. Y las personas se quejan de dolor porque este ligamento está estirado, elongado, está alargado, ¿sí? Y si está alargado, entonces el cóndilo puede sobrepasar aquí. Se llama entonces guía condilia al trayecto del cóndilo de la mandíbula con la vertiente posterior ya del cóndilo temporal. Eso se llama guía condilia. Ahí está la guía condilar. Cuando el cóndilo sale de su posición de relación céntrica, desciende a lo largo de la eminencia articular de la fosa mandibular. Y ya. Está, fíjense, está yendo aquí.
es la guía condil, la guía incisiva. La guía incisiva es la traslación del incisivo inferior con relación a la cara palatina del incisivo superior. El movimiento que se realiza se denomina guía incisiva, o sea, este traslado del borde cortante del incisivo inferior con relación a la cara palatina del incisivo superior. El traslado se denomina guía incisiva, ¿sí? Entonces, bajo estas dos guías, la guía incisiva y la guía condilar, es que ustedes ya tienen que trabajar cuando tengan que hacer prótesis. Tienen que buscar eso. Fíjense cómo es una relación normal. Este es un movimiento, miren, fuera de lo normal, ¿sí? Aquí. Esto es lo normal y esto es lo normal. Ya. Los movimientos de la mandíbula. La relación se llama relación céntrica a la porción más exclusiva de la mandíbula. Eso tienen que conocer en la cavidad glenoidea. Oclusión céntrica es la porción de relación céntrica en contacto entre los dientes. Estas dos relaciones tienen que tratar de buscar en las prótesis. Y bajo esto vamos a tener a los movimientos de la mandíbula, que son el de descenso y el de ascenso. Propulsión, retropulsión, lateralidad centrífuga, lateralidad centrípeta, intrusión, extrusión, retrucción, protrucción y el último que es la circunducción, que es la suma de todos estos, se presenta con la circunducción. Ahora vamos a ver qué se llama oclusión céntrica. Es el contacto oclusal máximo o intercuspiración entre los dientes. ¿Sí? Es la oclusión céntrica. La oclusión céntrica. ¿Sí? Y relación céntrica es diferente. La relación céntrica es la posición mandibular de los cóndilos en la porción más posterior, aquí, ¿sí? De la fosa glenoidea. O sea, la porción más posterior, el cóndilo de la mandíbula, es la relación céntrica. La relación céntrica. Relación céntrica. Los movimientos de la mandíbula. Ya les decía, los movimientos de la mandíbula son el de descenso y el de ascenso. En el primer movimiento, en el de descenso, se produce en la articulación inframeniscal, se produce un movimiento de rotación. Y luego en la articulación suprameniscal se produce el movimiento de traslación. ¿Sí? Esto es lo que tienen que tratar ustedes de dominar. Primero el de rotación. ¿Dónde? Aquí, en la inframeniscal. Y luego el de traslación. Entonces, con otro color. Ya. El de traslación, que se produce en la articulación suprameniscal. O sea, en el movimiento de rotación existen dos movimientos. En el movimiento de la apertura. El movimiento de rotación que se produce aquí en la inframeniscal y el movimiento de traslación que se produce aquí en la suprameniscal.
Y en el movimiento de ascenso es al inverso. El movimiento de la traslación primero, esto, así, y el movimiento de rotación. O sea, ese es el movimiento del ascenso. En el movimiento, nuevamente repito, en el movimiento del descenso hay este movimiento, el de rotación y el de traslación. Una, esta, en la inframeniscal, meniscal, y esta en la supra. O sea, aquí en la inframeniscal, o sea, en la articulación, ya, en la articulación maxilomeniscal, y esta en la articulación temporomeniscal, ¿sí? Pero si manejan ustedes infra y suprameniscal, no hay ningún problema, ¿sí? Y en el movimiento de el ascenso, ya es primero el de traslación y luego el de rotación. Ahí tenemos el de descenso y el de ascenso, ¿sí? En el movimiento del descenso, ¿quiénes actúan? Los depresores. Y en el movimiento del ascenso, si es con rapidez, los fibras del músculo temporal. Si es con fuerza, el músculo massetero y el pterigoideo interno. ¿Sí? Es complejo, ¿verdad? Ya. Fíjense cómo es el movimiento. Tienen que llegar aquí. ¿Sí? Tienen que llegar aquí. ¿Y quién controla? El freno meniscal posterior. Evita que esto sobrepase aquí. Evita que el cóndilo se ponga en esta posición. Llega aquí. Gracias a que existe aquí el freno meniscal posterior, el ligamento freno meniscal posterior. Y fíjense, o sea, ¿cómo está llegando? Aquí, no más, limitado por esto, ¿sí? El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Movimiento de ascenso es al inverso, ¿sí? Entonces, el movimiento primeramente de traslación y después el movimiento de rotación. Ahí tienen, ¿ya? Movimientos de lateralidad. Los movimientos de lateralidad son guiados por los músculos pterigoideo externo sobre todo. Cuando se contrae el pterigoideo externo del lado izquierdo, la mandíbula se va al lado derecho y a la inversa. Estos movimientos de lateralidad entonces están guiados por los pterigoideos externos. ¿Sí? Movimientos de lateralidad. Aquí tiene.
los movimientos de lateralidad. Fíjense cómo va de un lado al otro. ¿Quién regula? El pterigoideo externo. ¿Sí? Movimiento de propulsión es llevar la mandíbula hacia adelante. ¿Cuáles son los músculos que proporcionan ese movimiento? Los dos pterigoideos externos. Cuando se contraen los dos, entonces se lleva hacia adelante. ¿Sí? Los pterigoideos intervienen en el movimiento de la propulsión, los pterigoideos laterales. ¿Sí? Los pterigoideos internos. Movimiento de propulsión, fíjense, y movimiento de retropulsión, o sea, vuelta a su origen. Movimiento de propulsión, adelantamiento de la mandíbula. Movimiento de retropulsión, volver a su estado normal. Aquí tiene. Movimiento de intrusión, o sea, cuando el músculo massétero es el que funciona y aprieta los dientes, los superiores contra los inferiores, y a veces cuando las personas están realizando ese movimiento, las personas que están alrededor de ellos dicen se está mascando su rabia porque está apretando su mandíbula, ¿sí? Y el músculo massétero parece que tendría contracciones. Entonces, ¿gracias a qué? A ese ligamento periodontal. Se introduce el diente en el alveolo y no se lastima nada gracias al ligamento periodontal. ¿Sí? Y el movimiento de intrusión, ¿sí? Es cuando los dientes están apretados. Y el movimiento de extrusión es a la inversa, cuando este músculo entra en relajación. ¿Sí? Este es el músculo entonces de la intrusión, gracias al ligamento periodontal. ¿Sí? Gracias a este ligamento. ¿Sí? El diente se introduce en el alveolo. Entonces, está, como dicen, pues, caras oclusales con caras oclusales, con mucha fuerza. ¿Sí? Y gracias a este ligamento periodontal y a la fuerza que produce el músculo massétero. El movimiento de extrusión es cuando se relaja el músculo y la mandíbula vuelve a su estado normal. La intrusión, la extrusión, es movimientos de producción, reducción. Los movimientos de producción es cuando se lleva la mandíbula hacia adelante, ¿sí? Pero sin separar los dientes. Y de retrucción, cuando retrocede a su estado normal. Entonces, cuando se llevan la mandíbula sin que se desprendan mucho los dientes, entonces es el movimiento de protrusión. ¿Sí? Y a su regreso es el de retrucción. ¿Sí? Para eso actúan los movimientos, los músculos, ya los pterigoideos. Está el movimiento de protrucción y de retrucción. ¿Sí? No deben, generalmente no están mucho en estos separados. Las arcadas superiores de las inferiores, está de retrucción, ¿sí?
desde la máxima intercupidación hacia atrás es de retrucción. Protrusión y retrucción. ¿Sí? Ahí tienen, ¿sí? Pero sin separar esto. Y por último, tenemos el movimiento de la circunducción. Este movimiento de la circunducción es también llamado el movimiento de la alimentación. O sea, todos los movimientos sumados llegan a la circunducción. O sea, la elevación, el descenso, lateralidad, la protrusión, retrusión, la propulsión, retropulsión, la intrusión, extrusión, todos esos movimientos se producen en este movimiento que es la circunducción. Y este movimiento de la circunducción es el movimiento de la alimentación. Aquí tienen lateralidad, apertura, cierre, protrusión, retrusión. Todos representan a la circunducción. O sea, cuando ustedes comen, ya cualquier tipo de alimentación, están haciendo el movimiento de la circunducción, porque es la suma de todos estos movimientos produce esto. Y por eso este movimiento se llama el movimiento de la alimentación. Estos son los trastornos de las articulaciones temporomandibulares que ustedes van a tener que ver, pero esto van a ver ustedes ya cuando estén llevando patología. ¿Sí? Fíjense que estas desarmonías son las que producen las alteraciones de la articulación temporomandibular. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Todas estas desarmonías son las que producen alteración en la articulación temporomandibular. ¿Sí? Por eso les he puesto todo esto, para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Entonces, esto es la articulación temporomandibular y esto está cuando está dislocado. Es decir, miren, está sobrepasando el cóndilo de la mandíbula. Y cuando esto existe, ya a veces esto se produce cuando estamos haciendo extracción. O sea que hay que buscar un soporte que les van a enseñar en cirugía, o sea, tener un soporte en la mandíbula, cosa de que al hacer los movimientos de las extracciones no se tenga que lamentar que esta mandíbula quede casi como colgando. Y ahí sí ya es la dislocación de la articulación temporomandibular. Y generalmente, cuando ustedes atiendan a pacientes y estén haciendo las extracciones de las piezas, sobre todo inferiores, la persona se va a quejar por un dolor que va a existir en la parte de la articulación, pero ese dolor está producido por el freno meniscal posterior, ¿sí? No por la articulación misma, sino por ese freno. Ese freno está elongado, está estirado. Entonces, al estirarse, va a producir dolor. Y con los movimientos se va a ir estirando mucho más. Entonces, la persona se queja de dolor, pero no por la articulación. Ya les he dicho que la articulación no tiene vasos ni nervios, tiene tejido fibroso. ¿Sí? Por eso no hay artritis. Cuando han encontrado o han visto a las personas, a las viejitas, por ejemplo, que tengan reumatismo aquí en la articulación temporomandibular? ¿Sí? Porque no existe vasos ni nervios. Esa es la característica. Fibrocartilaginoso, no tiene vasos ni nervios. ¿Sí? Es sinérgico, funciona en relación a esto, de interdependencia. Son dos articulaciones que funcionan simultáneamente,
sinérgicamente. Cada articulación tiene otras 2 subarticulaciones, una supra y una inframeniscal, ¿sí? O sea que esta articulación temporomandibular es una articulación sumamente compleja, ¿entienden? Pero si ustedes aprenden de esta parte de la anatomía, yo creo que van a tener mucho cuidado cuando estén haciendo sus tratamientos, ¿verdad? Aquí tienen, fíjense, ya cuando esto está sobrepasando las disfunciones, fíjense cuando y ya, esto es lo normal, es en boca cerrada, es lo normal, ya esto ya no, ya está entrando ya a la dislocación, y aquí ya peor. Y esto puede suceder cuando no hay, digamos, unas indicaciones cuando se esté haciendo algún tipo de tratamiento. Hay que tener en cuenta bien eso. Ahí tiene ya ese dado por todo lado, ¿sí? Entonces, fíjense que esta articulación es una de las principales. De todas maneras, jóvenes, gracias por su presencia y nos vemos de aquí a un poco tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien, niños.